de Israel. Muy buena semana. Bienvenidos a nuestro estudio semanal del Rambam. Estamos en el segundo de los libros del Mishneh Torah, el Sefer Zmanim, el libro de los tiempos, así como se lo conoce. Y estamos en el apasionante tema inherente a Kiddush HaChodesh, la santificación del mes. Les recuerdo a todos nuestros queridos que nos acompañan semanalmente y se van sumando, que la tarea de consagrar el mes, en este caso la visualización de la luna, y con ello consagrar el nacimiento de un nuevo mes, fue la primera mitzvah que les fue concedida como grupo, como colectivo, no como individuo, sino como grupo, como colectivo, al pueblo de Israel en la inmediación de la salida de Mitzrayim. Jodesh Zelahem, Rosh Hodeshim. Este mes es para vosotros, principio de los meses. Rishon U Lahem, Lechoche Hashanah. Primero es para vosotros entre los meses del año. A partir de allí, obviamente, conformamos todo un arco realmente impresionante desde lo que representa en la relación del pueblo judío con la luna y la visualización de la luna a fin de poder determinar el andarivel de este calendario, que es realmente una maravilla, no solamente técnica, sino una maravilla desde la perspectiva de lo que educa, de lo que enseña, de lo que nos lleva e invita a vivir o a vivenciar. Estamos en esta semana transitando los últimos días del mes de Menahem Av, y eso nos anuncia que estamos llegando a Rosh Hodesh Elul, quiere decir el último mes de acuerdo al calendario civil que comienza en el mes de Tishrei. Y por eso Tishrei será nuestro Rosh Hashanah nuevamente, y Rosh Hodesh Elul va a ser el día sábado, el primer día, y el segundo día va a ser el día domingo. Tenemos 2 días de mes de Elul y con ello obviamente comenzaremos nuevamente la visualización de la luna, lo que se llama el Kiddush HaChodesh. Claro, nuestro estudio del Rambam nos traslada a tiempos en los cuales no había un calendario fijo y todo ese calendario era arte, obra y arte de todo el tribunal rabínico, el Sanedrín, eventualmente, y el tribunal menor, pero fundamentalmente la otra parte activa en la consagración del mes era el pueblo de Israel. Los testigos que llegaban eran los que promovían eventualmente a que el Betadín decretase el nacimiento de ese mes. Por lo tanto, estamos ya en el capítulo 4 de las leyes de Kiddush HaChodesh. Estamos aquí en la alajá número 11, que fue la última alajá que quedamos aquí para empezar en este día. Nos dice el Rambam en este casi final del capítulo 4, Ein moshivim le'ibur hashana lo melech velo kohen gadol. Ni un rey ni un sumo sacerdote deberán ser incluidos en el grupo encargado de decidir si instituir o no un año, no se llama bisiesto, como sabemos bien, mala traducción, un año embolismal. Quiere decir que no se puede poner entre los dayanim, entre los jueces que van a juzgar, porque esto no era patrimonio de la gente común, sino obviamente de los dayanim, de los jueces. Entonces, entre los jueces no se podía poner ni a un rey, ni a un gran sacerdote, ni a un sumo sacerdote, porque obviamente ellos podrían tener, como dice el Rambam, Shema Da'ato Notá. Un rey no debe incluirse, dice el Rambam, para que no se deje influenciar por la consideración de sus soldados y sus guerras. ¿Qué quiere decir? Obviamente puede a veces determinar esa decisión en función de algún beneficio que tenga en ese punto. ¿Qué quiere decir? Veamos el llamado 31 para poder aprender un poco más. Y nos dice, Rashi, en Sanedrín 18b, afirma que el rey pagaría a sus soldados un salario anual y por lo tanto al instituir un mes adicional ganaría.
Quiere decir que trabajen un mes más, pero el salario sigue siendo anual. Pagaría 12 meses por 13 meses. Ahora, el Bené Benjamín explica que también hay una razón para que un rey desee abstenerse de instituir un mes adicional. Los novios, los que han construido sus casas nuevas, sus nuevos hogares, y los que han plantado viñas, quedan libres del servicio militar por un año. Así dice la Sagrada Torá, como todos conocemos. Dice el Bené Benjamín, si se instituye un año en Bolismal, habrán de beneficiarse. ¿Por qué? Porque van a tener un mes más, no solamente un año, sino 13 meses. Por lo tanto, si una parte considerable de la población entraba en estas categorías, se requerían hombres para el ejército y entonces serían preferidos que el rey no sería preferible, perdón, que el rey no instituyera un año en Bolismal. O sea que también el rey podía tener alguna, alguna beneficio eventualmente. ¿Por qué el sumo sacerdote no debería ser incluido como jueces? Aquí la razón es otra completamente diferente. Cohen Gadol dice no debe ser incluido debido a el frío. Frío quiere decir que existe un frío muy fuerte ya en el comienzo del otoño, que es en Rosh Hashanah y Yom Kippurim, ¿no es cierto? Entonces es una etapa en la cual el contraste con el tiempo actual en Israel, gran calor, como hoy en particular fue un día muy caluroso, cuando llega el mes de Tishrei empiezan ya la temporada invernal y el cambio climático es muy abrupto. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote, dice, Shemaloti eda tonotale a ver, que dice lo yabot Tishrei y meakor. Dice, puede optar por no instituir un año en Bolismal, 13 meses, para que Tishrei no caiga en invierno. O sea que si no se hacía en Bolismal, posiblemente Tishrei caería en primavera todavía, o perdón, en el final del verano. ¿Y por qué ponía este deseo? Porque dice el Rambam, no tendría que sumergirse 5 veces en Yom Kippur con ese clima gélido. Sabemos que en el día de Yom Kippurim, el sumo sacerdote obviamente tenía que cumplir con la gran tarea, el Seder Abodá, como todos sabemos, y entonces necesitaba Hamesh Tevilot, 5 Tevilot, 5 inmersiones en el día de Yom Kippurim. 5 cambios de ropa, por supuesto, todo eso se multiplica y hoy lo que tenemos como recupero de toda esa acción del sumo sacerdote son que Yom Kippur es el único día que Am Israel tiene 5 tefilot, ¿verdad? Como sabemos que la noche, la mañana, el Musaf, la Minja y la tefilá de Neaila. O sea que aquí eventualmente no se podía poner como Dayán, ni como juez, ni a un rey, ni a un sumo sacerdote. Cada uno atendía obviamente sus necesidades particulares. Ahora bien, la halajá número 12 nos dice, Hayar Rosh Bet Din Agadol, Be'u Anikran así. Dice, si el presidente del Tribunal Superior se llama en hebreo la palabra Nasi, como lo dice la Torá sobre los príncipes de las tribus, ¿sí? Si este presidente del Tribunal Superior del Bet Din Agadol estaba en un derech rejoká, en un camino distante, quiere decir en un viaje lejano, y por lo tanto, si estaba lejos, estaba de viaje, ustedes saben que a veces los jefes de los tribunales se dedicaban a viajar a África o a Europa para rescatar prisioneros. Saben ustedes que el pueblo judío, lamentablemente, fueron vendidos como esclavos en muchos territorios. El enemigo aprovechaba eventualmente la fragilidad económica y los vendían como esclavos. Y allí lo vamos a encontrar a Rabbi Akiva, a Rabban Gamliel, a grandes sabios que hacían viajes para poder hacer una mitzvah sumamente importante y esa mitzvah se llama Pidyon Shevuim. Pidyon Shevuim es rescatar a los cautivos. Y esta mitzvah realmente fue una mitzvah por la cual los Jajamim dieron su vida prácticamente, porque eso también es muy importante. Hoy en día la misma mitzvah sigue siendo uno de los criterios más
impactantes de lo que es el Estado judío postmoderno. Aquí, en cualquier circunstancia que un soldado del Ejército de Liberación de Israel, de defensa de Israel, caiga en manos, Dios no lo permita, de Yemach Shemam, del Hezbollah o del Hamas, la tarea primordial, y se demostró con Gilad Shalit, que tenga buena vida y que tenga refuah shlema, tuvo más de 5 años prisionero. El Estado de Israel liberó a más de 1000 terroristas para poder recuperar la vida de uno. Eso es para que todo el mundo entienda y comprenda lo que es Pidyon Shvuim. Hoy en día, el clamor de la sociedad israelí, empezando por sus padres, de 2 soldados israelíes que murieron en la última acción en Hamas, en Gaza, y que ni sus cuerpos fueron devueltos por el Hamas. Ese es el ensañamiento que tienen. Ese es para que ustedes conozcan quién es aquí el palestino medio. Y no han devuelto, e Israel sigue insistiendo. Así como hay otros 2 personas extraviadas que son de origen etíope, uno de ellos que eventualmente, aparentemente sentía alguna discapacidad y que no se sabe cuál es su destino. Y el clamor no deja de ser, no solamente de sus familias, de los padres de estos soldados, Adar Goldring y Oron Shaul. Me acuerdo, miren hasta qué punto me acuerdo. Porque quiero que sepan, hablando de Pidyon Shvuim, que esa es una mitzvah que no tiene eventualmente equiparación. Por lo tanto, me parece importante que pongamos de manifiesto esto, porque cuando vamos a estudiar alajá, tenemos que saber que la alajá no es solamente la ley fría, al contrario, la alajá es la ley más cálida que hay, porque exige de la misma persona y fundamentalmente del enemigo. Pero bueno, Israel ha tenido una conducta con respecto a eso. Tiene, por supuesto, no tiene cautivos de los enemigos, tiene solamente prisioneros y esos prisioneros están en la cárcel, están presos por haber cometido crímenes de guerra, nada más. Las cárceles están infestadas de terroristas y sin embargo tienen un premio a los terroristas, lamentablemente, que viven aquí en un estado carcelario, donde estudian, donde se alimentan como se debe, donde en última instancia están muchísimo mejor que en sus propios territorios, eventualmente, y esa es la paradoja. Gente que ha derramado sangre inocente, judía, bebés, niños, padres, dejaron sin familia a muchos niños, sin padre y madre, ellos gozan de las cárceles israelíes. Y es más, en algunos casos violan algunas soldadas israelíes que atienden las cárceles también. Eso es para que solamente conozcan un aspecto del enemigo. Muy bien, entonces decía, si el presidente del tribunal, el Nasi, estaba en un viaje lejano de Rejocá y obviamente no podía participar de la institución del año embolismal, está mal bisiesto, insisto, entonces, M abrimotá, ela altanay y mirceanas. Entonces, el tribunal puede instituir el año embolismal solo con la condición de que el nací dé su consentimiento. ¿Está bien? O sea, le podían consultar a la distancia. O, va berratzá a uber. Si el nací llega a venir de ese camino distante y consciente, el año entonces será me'uber, será embolismal. Completo quiere decir se le agregará un mes. Lo ratzá eina me'uber, pero si no lo desea, no estará completo. ¿Ok? Todo dependía de quién, para que ustedes entiendan, del nací. Era una personalidad muy trascendente. El año embolismal puede ser instituido solamente, y esto es muy importante, en el territorio de Yehudá. Quiere decir Be'eretz Yehudá. ¿Por qué en la tierra de Yehudá? Presten atención, Shashkinah Betoja, porque es el lugar del descanso de la divina presencia. La Shejinah se encuentra allí, en Yehudá, o sea, en la herencia de la tribu de Yehudá y Yerushalayim, y el lugar del Bet HaMikdash se encuentran en su ámbito. Entonces la divina presencia está allí. ¿Y de dónde lo sabemos? Aquí,
mamash en Humash Tebarim. Le Shichnot Idreshu Ubata Shama. Y buscaréis su morada. Le Shichno, Efosheú Shochen, donde él habita, habréis de buscar, ¿no es cierto? Ubata Shama, vendrás allí. ¿Dónde habita la divinidad? Allí, en el lugar sagrado del Bet HaMikdash, en Jerusalén. Por lo tanto, dice Beim Ibru Abagalil, pero si se ha instituido el año bolismal en Galilea, el año también es aceptado, se lo puede aceptar. Y yo creo que aquí, obviamente, no hablan casualmente del Galil, porque sabemos que después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, lamentablemente, comienzan lo que es los exilios, comillas, del Sanedrín. Ya no puede funcionar en Jerusalén. El primer exilio es hacia el lado del oeste, hacia la zona costera, en la ciudad de Yavne, un lugar impactante, con Rabán Yohanan ben Zakkai, pero la siguiente generación ya era intolerable el estar en el centro del país o en la zona costera por la influencia negativísima de los romanos y su presencia casi genocida. Y entonces el recurso del pueblo judío fue aislarse en el norte. Y por eso, si se establecía en el Galil, eventualmente se podía aceptar también. Ahora, lo que dice Ramban, M. Abrim el Abayón, el año debe completarse solamente durante el día. Quiere decir, así como se hacía el Kiddush HaJodesh, la santificación del mes, también la santificación del año, hacerlo completo, quiere decir de 13 meses. Veimi Brua Balaila, Einameu Bere. Si se hacía el año en bolismal durante la noche, eso eventualmente no era válido. Bien, para esto que tengamos alguna noción acabada, que en este caso lo que nos está enseñando el Rambam era de que el Sanedrín, el tribunal rabínico, no funcionaba las noches, ¿no es cierto? Así como se nos acusó con respecto a la muerte de aquel hombre, que lo juzgó el Sanedrín en una noche y lo mandaron, lo denunciaron a los romanos y ahí lo mataron, lo crucificaron. El Betadín nunca funcionó de noche y esto queda clarísimo aquí también, no había excepción también, ¿no? Ahora bien, la alajá número 13 nos dice, "Yesh לבית דין לחשב בלידה איזו שנה תהיה מעוברת בכל עת שירצו". El tribunal tiene la autoridad, y esto es muy importante, para calcular, instituir, decidir qué año o años será o serán completos cuando lo desee. Incluso dice, Kama Shanim, con varios años de antelación. Esto es un tema muy importante, saben ustedes, porque obviamente entendemos algo importante. De acuerdo a la Gemara de Sanedrín, relata que una vez, cuando Rabbi Akiva fue encarcelado por los romanos, instituyó 3 años embolismales para el futuro. Miren ustedes, lo tenemos aquí a nuestro gran maestro Rabbi Akiva, que fue llevado prisionero por los romanos y después de eso fue muerto públicamente, con mucha hazaña, lamentablemente, pero ya había por adelantado establecido 3 años embolismales. 3 años Me'ubarot. ¿Qué? Y eso me parece también muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, decía, tiene autoridad para calcular, instituir y decidir qué años serán completos cuando lo desee, incluso con varios años de antelación. No obstante, dice el Rambam, no obstante, Aval, un año en particular no se declara año completo hasta después de Rosh Hashanah. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Ajar Rosh Hashanah. Momento en el cual se puede hacer una declaración pública en el sentido de que el año ha sido completo. Quiere decir que una vez que terminó Rosh Hashanah, se puede hacer una declaración pública, dice, entonces explica el Shorshe Ayam, cita el hecho de que el año puede declararse embolismal con mucha antelación, como apoyo de la tesis del Rambam en la Halajá número 2, de que el hecho de que Pesaj se celebre antes del equinoccio vernal, quiere decir antes del invierno, es por sí mismo causa suficiente para declarar un año embolismal, ¿no es cierto? Un año embolismal.
A principios del año es imposible saber el estado de la cosecha de la cebada o de los frutos, como sabemos, eventualmente, y por lo tanto había que esperar ese desarrollo. Entonces, nos dice, se anuncia un año monismal en una fecha tan temprana, solo en una situación apremiante. Solo en una situación apremiante. ¿Qué quiere decir? Que no se podía decir con posterioridad, sino mamash beshat adhak. ¿Qué significa el concepto de beshat adhak? Rashi cita a la Sanedrín, estamos estudiando en este momento, y relata que esto se refiere a una situación en la que se temía que, por supuesto, ¿no?, el enemigo de turno, en este caso los romanos, impidieran que se instituyera el año embolismal si la corte esperaba el tiempo habitual. O sea, los romanos sabían muy bien cuál era el andamiaje del pueblo judío. No eran tontos, no ignoraban y sabían perfectamente que si podían coartar la libertad del judío, hasta en ese punto también, no solamente les prohibieron comer kosher, o los obligaron a comer cerdo, o les impidieron leer la Torá, etcétera, o les prohibieron tener tefilim, o les prohibieron hacer un brit milá. No los dejaron vivir, prácticamente, no los dejaban ni siquiera poder dominar su propio tiempo. Entonces, en que los romanos impidieran que se instituyera el año embolismal si la corte esperaba el tiempo habitual. Tenga en cuenta, dice el Minhat Hinuch, la Mitzvah 4, que explica que una declaración temprana debe hacerse solo en una situación apremiante, como es en este caso. El tribunal puede, sin embargo, calcular meses e incluso años de antelación, incluso en los casos en que la situación no sea apremiante. Todo eso era en función de que, de una realidad, obviamente, que lo, lo aleno había que vivir y había que superar. Ustedes ahora, lo que quiero que puedan comprender es cuántos factores teníamos que enfrentar viviendo bajo el dominio de estos imperios genocidas, que en última instancia todo lo que pretendían era borrar de un lampazo la existencia judía. Eso lo vemos en lo cotidiano. Estamos viendo aquí una mitzvah como el Kiddush HaJodesh, nada más. No estamos viendo aquí la declaración de la lectura de la Torah en Shabbat. Eso ya estaba prohibido. Eso ya le impedía al pueblo judío. Pero manejar los tiempos, la primera mitzvah que nos dejó Dios, obviamente ya era difícil. Entonces, si la situación no es apremiante, o sea, no es Shiat Adhak, el anuncio que se ha instituido el año embolismal no se hace hasta el mes de Adar. ¿Está bien? Hasta el mes de Adar. ¿Por qué el mes de Adar? Porque es el mes que tenemos que hacer duplicado, ¿no es cierto? El Adar 1 y el Adar 2. En ese momento el tribunal anunciaba, este año es un año embolismal y el mes siguiente no es Nisan, sino el segundo Adar. ¿Está bien? O sea que se esperaba hasta el mes de Adar y a la gente le decían, estamos ahora en Adar, es cierto, pero el mes que viene no va a ser Nisan, va a ser Adar 2. Si un tribunal anuncia antes de Rosh Hashanah, el año que viene será un año embolismal, este anuncio no hace que el año sea embolismal. Quiere decir, no se puede hacer, ¿no?, que sea un año embolismal solamente por el anuncio. Ahora bien, nos dice el Rambam en la halajá número 14 de este capítulo 4, si el 30º día de Adar llega, quiere decir, se hizo el día 30 de Adar. Estamos en el Adar común, llega, velo oibru adain et hashana, sin que el año haya sido declarado embolismal, entonces lo ya'abru oto claro. Entonces nunca se puede hacer embolismal. ¿Por qué? Vamos a ver la explicación. Es decir, aunque como prosigue el Rambam, si instituyeran un año embolismal en esta fecha, su fallo sería vinculante, de entrada no deberían dar ese paso. La Gemara de Pesajim relata que declarar un año embolismal en esta fecha fue uno de los 3 actos realizados por quién? Por un rey
llamado Hizkiyahu, que fue un rey muy justo, que fue un rey que obviamente fue de la descendencia del rey David y que prácticamente tenía las condiciones para llegar a ser el Mashiach, ¿no es cierto? Pero él, como rey, que no debía, esto también es un tema importante porque estudiamos antes que el rey no se podía involucrar con esto, y dice entonces que en esta fecha fue uno de los 3 actos, ¿no? 30 de Adar, en los cuales, realizados por el rey Hizquía, que no encontraron favor a los ojos de los sabios. ¿Sí? O sea que no se puede hacer y no se puede declarar el año embolismal en un día 30 de Adar. ¿Por qué? Dice, Shoto Ayom, Rosh Chodesh Nisan, porque el 30 de Adar es una fecha ya adecuada para todos los que ya han estudiado, nuestros alumnos que nos siguen aquí, y yo les digo que han hecho un postdoctorado en Rosh Chodesh, el día 30, en este caso del mes de Adar, ya no es 30 de Adar, sino que ya es el primer día de Nisan, o mejor dicho, Rosh Chodesh Nisan. Y una vez que Nisan comienza, sin que el año haya sido declarado embolismal, la corte ya no tiene esa opción, dice Rambam. Sin embargo, si declararon el año embolismal el 30 de Adar, su decisión es vinculante. Quiere decir, sí, Ibrua Beyom Shloshim, ¿verdad? ¿Sí? En el mismo día 30, si lo han hecho embolismal, entonces el año se considera embolismal, tiene 13 meses. Pero no puede pasar el día 30 sin eso. Ahora bien, dice el Rambam, Bau Aidim Ahar Sheibru. Los testigos no habían llegado, pero el Betadín decidió hacer ese año embolismal. Vinieron testigos después de que se declaró el año embolismal. No presten atención a la palabra bisiesto, por favor. Y estos testigos testificaron con respecto al avistamiento de la luna. ¿Se acuerdan que la tarea primordial era avistar la luna? Entonces, ¿qué pasa? Dice, la corte santifica el mes nuevo en el 30º día y lo convierte en el Rosh Chodesh del segundo Adar. Entonces, ¿vieron los testigos? Entonces, sí, ¿vieron la luna? Ok, entonces ahora ese día 30 se convierte en el primer día de Rosh Chodesh de Adar Sheni. ¿Lo ven ustedes? Entonces, ¿qué significa? Dice retroactivamente, parece que el 30º día era adecuado para Rosh Chodesh Nisan y por lo tanto la institución del año embolismal no habría sido efectiva. Sin embargo, como en realidad la declaración del año embolismal precedió a la santificación del nuevo mes, entonces es eficaz. O sea, los jajamim ya pensaban en declarar ese año embolismal y por lo tanto eso tafaz, quiere decir ocupó su lugar. Si hubieran santificado el nuevo mes, el 30º día, antes de declarar el año embolismal, entonces no se podía declarar embolismal, se hubieran dicho que era Rosh Chodesh Nisan, porque un año embolismal no puede declararse en Nisan, dice el Rambam, para nuestra apreciación. Seguimos hablando del año embolismal en Abrim et Hashanah Bishnat Re'avot, y esto es ya otra condición. No se puede declarar un año embolismal en un año de hambruna, o sea, cuando no tenemos cosecha. ¿Por qué? Cuando todos se apresuran a los graneros para participar de la cosecha del nuevo año y obtener algo para comer. Entonces no podíamos estar ocupándonos de qué, de la consagración del mes cuando hay hambruna. Dice el Sanedrín, acredita a Elisha el profeta con la institución de esta prohibición. Quiere decir que esto pasó en los días del profeta Elisha, que fue nada más y nada menos que el sucesor de Eliyahu Anabí, en donde obviamente él anuncia esta hambruna tan grande que fue enorme, pero finalmente Akadosh Baruj Hu trajo las lluvias y creció la cosecha por la teshuvá de la gente. Entonces, dice el Rambam, y por lo tanto, en tal situación que la gente está
realmente necesitada de comer, entonces es imposible prolongar el tiempo en que la prohibición de comer de la nueva cosecha está en vigor. Todos sabemos que hasta que no se traía la cosecha de la cebada, que era la harina de cebada que se traía al día siguiente de Pesaj, ¿sí? Eso se llamaba Korban HaOmer. El Omer era una medida determinada, en este caso 3,5 kilos aparentemente de harina de cebada. Cuando se traía ese Korban al Bet Hamikdash, entonces se podía empezar a comer de la nueva cosecha. Pero aquí estamos en un periodo, lamentablemente, de hambruna. Entonces, nos dice la prohibición de Hadash, Hadash es la nueva cosecha, impide que uno participe del grano de la nueva cosecha hasta la ofrenda del Omer, de cebada, lo que estaba diciendo, el 16 de Nisan. Cuando el año anterior ha estado plagado de hambre, no es deseable mantener esta prohibición en vigor más tiempo del necesario. La gente obviamente no puede esperar ya porque la gente estaba sufriendo de hambre. Y eso también es muy importante. La segunda parte de esta alajá es no se declara, no se hace el año bolismal durante el año sabático, quiere decir en el año llamado de Shemitah, como este año. ¿Por qué? Porque no se puede hacer embolismal y tampoco se puede sembrar el campo. Entonces no declaramos el año sabático un año embolismal, porque todos tienen derecho a tomar de las cosechas que crecen por su cuenta. Por lo tanto, la gente eventualmente podía entrar a cualquier campo, ¿no es cierto? Y tomar libremente de la cosecha. Dice nuestro llamado, nuestra traducción sigue el comentario del Perush, que explica que según la Torá, todo trabajo agrícola está prohibido en el año sabático. No entendemos bien que durante este año de Shemitah no se permite ningún trabajo. Sin embargo, está permitido tomar cultivos que crezcan de semillas esparcidas por el viento o que crezcan por otras causas que no resulten del trabajo humano consciente. O sea que todo lo que crece en el campo lo puedo tomar independientemente de que yo no lo he hecho. Aunque nuestros sabios prohibieron beneficiarse de tales cosechas para uso personal, fue de estas cosechas que se cosecharon el grano usado para la ofrenda del Homer y de las 2 hogazas de pan. Los sabios, las 2 hogazas de pan que se entregaban en tiempos de Shavuot. Los Jajamim prohibieron el uso de estos cultivos para uso personal. O sea, yo tenía que dejar abierto mi campo para que todos entren. Sin embargo, como la prohibición no tiene su origen en la Torá, es una isur, en este caso una prohibición que pertenece al ámbito rabínico, su peso de ley es menor que si proviniese de la Torá. Nuestros sabios temían que no fuera observada por la gente común y que no quedaran cosechas para estos sacrificios. Quiere decir, el Omer, había hambre, y para el pan que iba a traer en Shavuot. Significativamente, Rashi y otros comentaristas ofrecen una segunda justificación para esta práctica, que nuestros sabios no querían prolongar un año en el que estaba prohibido realizar trabajos agrícolas. Y esto es el sentido común que tenían los jajamim. Entonces, no se declaraba el año sabático, la Shemitah, un año embolismal, porque todos tienen derecho a tomar las cosechas que crecen por su cuenta. Por lo tanto, no habrá grano disponible para ofrecer el Omer de cebada, quiere decir la primera ofrenda de cebada después, en el primer día después del primer día festivo de Pesaj, y las 2 hogazas de pan, las 2 jalot, eventualmente, que eran ofrecidas en Shavuot. Era costumbre de hacer del año anterior al año sabático un año embolismal. Esta era la costumbre, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que si se hacía el año embolismal antes del año sabático, se agregaba un tiempo para trabajar la tierra antes de la Shemitah. ¿Entienden? Entonces tenemos un año embolismal, entonces sabemos que tenemos un mes más para poder trabajar la tierra. La alajá número 16. Dice Rambam, opinión personal. Y era Eli, Shezeshe Amruja Jamim. Me parece que la afirmación de nuestros sabios,
que no se debe declarar un año embolismal en un año de hambruna y en el año sabático de Shemitah. ¿Qué quiere decir? Shelo ya'abru bahem mipnei hatzorech. Significa que no se debe declarar un año embolismal debido al estado de las carreteras o de los puentes. Dice, o porque de los factores de la naturaleza. Sin embargo, si era apropiado declarar un año embolismal porque Pesaj caerá antes del equinoccio vernal de la primavera, porque la cebada no ha madurado, que era la maduración del fruto del grano en Pesaj, o porque los árboles frutales no han florecido, que eso también tienen que dar su flor en el tiempo de la primavera que se inicia, siempre se declara un año embolismal. Rambam aquí da una explicación realmente muy interesante y dice, me parece, dice, como dice el Pasuk, esta ofrenda y el Omer deben ser de la cosecha del nuevo año. Por lo tanto, ¿qué dice Rambam? Que todo esto que pasa aquí, que la afirmación de nuestros sabios que no se debe declarar un año embolismal en un año de hambruna y en un año sabático, dice, Shelo ya'abru bahem mipnei hatzorech. Quiere decir que no se haga el año embolismal a causa de la celebración de Pesaj en Jerusalén, como lo va a explicar ahora. ¿Por qué? Porque dice, Abal imaita shana reuyale itaber mipnei tkufa mipnei aviv uperot hailan me'abrim leolam bechol zman. Quiere decir que todo esto que está trayendo aquí, la explicación en español, que no tiene que ver con esto, tiene que ver fundamentalmente que no se debería hacer por una cuestión de necesidad. Entonces, por una cuestión, ¿no es cierto? Si es apropiado declarar un año embolismal, porque Pesaj, eventualmente, mi primera tkufa, porque Pesaj no caería en primavera, o por la cebada, eventualmente, que no había madurado, o por los frutos, mejor dicho, por las flores de los árboles frutales, entonces se podría hacer eventualmente esto en cualquier momento. Se declaraba el año embolismal para que Pesaj, obviamente, se pudiera celebrar durante la primavera. Y esto es bastante trascendente desde esta perspectiva, porque lo que nos está diciendo el Rambam aquí es una enseñanza significativa. Dice los comentarios, eh, parece que la lógica del Rambam es que, dado que según la Torá es necesario declarar un año embolismal en tales circunstancias, se debe declarar el año embolismal. No hay obligación de la Torá de declarar un año embolismal debido a problemas con las carreteras o por las otras circunstancias mencionadas en la halajá número 5. Los sabios prescribieron ordenar un año embolismal, agregar un mes, en estas circunstancias por consideración a la gente. Esto es lo importante. Quiere decir, en un año sabático, en el año de Shemitah, o en un año de hambruna, las consideraciones mencionadas en la halajá anterior anulan aquellas que normalmente requerirían de que el año sea declarado año embolismal, porque eso atrasaría todo y la gente está con ganas de comer, entonces no se los puede atrasar. Significativamente, uno de los críticos del Rambam, que ya conocemos con el nombre de Ra'avad, Rabbi Abraham ben David, el Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, autoridad del Shulchan Aruch, que trajo toda la costumbre ashkenazí, y otros no aceptan la distinción hecha por el Rambam y sostienen que en un año sabático y un año de hambruna nunca deben declararse años embolismales, porque entonces se estira un mes más toda la presión, toda la situación que agrava, mejor dicho, la situación de las personas. La última halajá de este capítulo 4, que Sheme Abrin Beit Din et Hashanah, cuando el tribunal instituye un año embolismal, Kodvim y Gerot, Lejolame como Tarejokim, escribían una epístola, una carta a todas las personas, todas las comunidades en lugares distantes. Miren qué interesante, ¿no? Umodiim otam she'ibrua umipena ibrua. Y entonces lo que hacían es notificándoles que se había instituido un año embolismal, se había hecho un año de 13 meses y la razón por la cual se instituyó. Atención.
Vean Leshon Nasi Nichtabot. Estas cartas eran escritas en nombre del Nasi, quiere decir en nombre del presidente del tribunal. Y entonces Beomer Laem, y decían, entonces dirían, Sheiskamti Ani Bajaverai, que se sepa que mis colegas y yo hemos acordado añadir a este año este número de días. ¿Por qué? Dice Kaj Bekaj. Entonces, porque les era posible declarar un mes, ya sea de 29 días o un mes de 30 días. Entonces, ellos determinaban cuántos días habrían de ser. Bien, entonces, generalmente, todavía no estaba establecido fijo el calendario, pero esto es fantástico, ¿no? Porque les daban a saber que el Betadín habría de considerar el mes adicional si sería un mes malé, quiere decir completo, o un mes haser, faltante. Malé de 30 días, haser de 29 días. Y de acuerdo a sus cálculos, obviamente escribían en estas epístolas que mandaban a la distancia. Muy interesante. Ratzu Tisha B'Esrim Yom, Ratzu Shelushim Yom. La intención es que el mes podría tener 29 o 30 días. Arreshut de Betadín Leosifó Malé o Haser. Quiere decir que el Betadín tenía la posibilidad de declarar el mes de 29 días o de 30 días. Y dice Rambam, Aval le fija reía emoción. La intención es que el tribunal tuviera la opción de notificar a la gente en las zonas periféricas que el mes probablemente estaría lleno o faltante. Immalé o imhaser. De hecho, sin embargo, la determinación de si el mes está lleno o falta depende de la observación de la luna. Por supuesto que todo esto, para poder determinar el nacimiento de un mes, tenía que ser a partir de la observación de la luna. Aquí termina este capítulo 4 y vamos entonces a empezar para nuestro beneficio el capítulo 5. Así ya siempre dejamos un capítulo para entrar. El capítulo 5 de Ilhot Kiddush HaChodesh contiene 13 alajot. Es un capítulo relativamente corto, en donde aquí se va a manejar todo el concepto del establecimiento del mes y del año de acuerdo a cálculos. Aquí ya no entramos solamente en la visualización de la luna, sino también en los cálculos astronómicos. Dice el Rambam, Kol she'amarnu mikviat Rosh HaChodesh ala re'iyah ve'ibur hashana mipnei hazman u'mipnei hatzorech en osimoto el haSanedrin shel Eretz Israel. Dice el Rambam, para que entendamos, todas las afirmaciones hechas anteriormente con respecto a la prerrogativa de santificar el Rosh Chodesh, debido al avistamiento de la luna y a establecer un año embolismal para conciliar el calendario, o por necesidad en caso de que haya hambruna o hablamos de la hambruna, ¿verdad? Se aplican al Sanedrín en Eretz Israel. Ojito, aquí es muy importante, todo esto es una cuestión archi-israelí. O Bet Din Asmuchim Eretz Israel, o eventualmente otro Bet Din que esté próximo a Israel, pero que el Sanedrín le dio a ellos autoridad. Entonces dice, porque son ellos solos, o un tribunal de jueces que posee semijá, la autorización que celebra sesiones en Eretz Israel y que recibió la autoridad del Sanedrín, quien puede autorizar estas decisiones. O sea que puede ser también un Betadín, ¿no es cierto?, que fueron nombrados para enseñar. En este caso, ese es el concepto de la semijá. Y aquí dice Rambam algo muy interesante. Shekach Neemar le Moshe Be'Aaron. Este concepto nos lleva de vuelta, nos lleva al mandato dado a Moisés y a Aarón, donde Perashat Bo, capítulo 12 al comienzo, a Jodesh de la Hems y Rosh Hodashim, este mes será para vosotros el primero de los meses. Quiere decir, a Jodesh de la Hem, Umipia Shmuah Lamdu, Mipia Shmuah quiere decir de la Masoret, de la tradición alágica, ¿no? Esto que dice generaciones es la tradición alágica, que viene una tradición oral
que es sumamente intensa y fuerte, esa Torah Shebe'al Peh, esa Masoret, dice, mi piesh moarandu ish me ish, mi Moshe Rabenu shekahu perush hadavar. Aprendieron esto, dice, que este testimonio lo aprendieron cada una persona de boca a boca desde Moshe Rabenu. Edut zot yeh mesurah lachem. Este testimonio se le ha confiado a vosotros, a los sabios, que surjan después de ti y que funcionen en tu posición. O sea que esto que recibió Moshe y Aarón le fue transmitido la Shmuá, el aprendizaje de la Halajá, a todos los sabios a nivel generacional. Ahora dice Rambam, Aval Bisman she'en sham Sanedrin be'Eretz Israel. Sin embargo, cuando no hay Sanedrin en Eretz Israel, como es en este momento, en Kobeim Chodashim be'em Me'averim Shanim. Entonces no se puede establecer los meses, no se puede santificar los meses, no se puede hacer en el bautismal, ela beheshbon se she'anu beheshbin bo hayom. Entonces establecemos el calendario mensual e instituimos los años embolismales únicamente de acuerdo con el calendario fijo que se sigue ahora. Bien, entonces ya sabemos de que la regla cambió desde lamentablemente el exilio del pueblo judío. Quiera Kadosh Baruj Hu nuevamente reconstruir su Beit HaMikdash y que tengamos al Sanedrín prontamente entre nosotros y que de una u otra manera tengamos la posibilidad sana, natural, de poder verdaderamente volver a consagrar los meses y volver a tener a los Jajamim en nuestra vida. Y eso va a ser seguramente no un retroceso, sino que va a ser un adelanto, más que nada porque aún teniendo el calendario fijo, la experiencia de poder unirnos como pueblo en torno a los sabios implica ya un andamiaje que el pueblo de Israel habrá de construir para el bien de toda la nación. Estamos por empezar el mes de Elul, que cada Baruj les bendiga con buena salud, ante todo con buen sustento, con mucha quietud, con mucha paz. Este mes de Elul es un mes para trabajar mucho, mucho sobre nosotros, mucho, mucho sobre nuestras dificultades y por sobre todas las cosas por aquellos aspectos que no hemos podido curar realmente, porque cuando no podemos curar es porque sentimos alguna parte que está enferma en nosotros. Este mes de Elul es el mes donde uno puede recuperarse de todo eso. Y tanto en la tefilá como en la selijot, como en las buenas acciones, quiere decir, este mes es un mes donde deberemos tornarnos hacia aquellas personas donde si tenemos que pedir perdón, vayamos a pedirlo, donde si tenemos que llamar la atención de alguien para decirle, esto que estás haciendo no está bien, también tendremos la facultad de hacerlo, pero siempre anteriormente mirándonos a nosotros mismos. Saber si yo tengo la suficiente integridad como para poder actuar de esa manera y poder mirar a los ojos al otro y decirle verdaderamente esto. Por eso Elul es un mes de mucha introspección, de mucho trabajo personal, de mucha tarea en lo personal, y la mejor tarea es el estudio de la Torá. El estudio de la Torá acompañado del estudio de Musar. Cuando podemos acompañar Torá con Musar, con ética, con moral, estamos ya enhebrando una de las costuras más fuertes que nos constituyen nuestra red de contención espiritual. Jodesh Tov Umeboraj. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas. Y quiera Hashem que nos dé muy buena salud ante todo y por sobre todo. Que estemos bien. Hasta pronto.